Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia Fosenda. El día de hoy tendremos un tema bien importante en toda la historia de la cristiandad. Paraíso, infierno y purgatorio a la luz de la doctrina espírita. Entonces, para iniciar, vamos a unirnos de pensamiento y sentimiento para elevar al Padre Celestial esta solicitud de protección, de asistencia, de presencia, de ayuda para nosotros, sus hijos, necesitados siempre de ese amor, de esa ayuda, de ese alivio, de ese consuelo, de esa fortaleza. Y en estos momentos que Él presida esta reunión, que pueda inspirarnos, asistirnos, ayudarnos, todos los que estamos aquí en estos momentos en directo, conectados a través de este medio tecnológico, y todos aquellos que también van a poder en diferido apreciar esta reunión en el canal de YouTube Barranquilla. Muchas gracias y que así sea. Bien. Vamos, primero, procedo a presentarme. Mi nombre es Eugenio Frasca Ortega. Soy espírita ya desde hace 35 años. Inicié mis estudios en la ciudad de Cartagena, en la Sociedad Espiritista de Cartagena, los primeros 2 años. Luego me trasladé a Barranquilla y seguí asistiendo en Mies de Amor, Centro Mies de Amor, que es el centro madre de todos los centros espíritas de la ciudad de Barranquilla. Luego Mies de Amor acaba y exmiembros de Mies de Amor, especialmente del grupo juvenil, fundamos FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, que está el símbolo. Y me hicieron vicepresidente los amigos, los compañeros, hasta el año 2019, que hice parte de FUSENDA como vicepresidente. Y a partir del año 2019 me pasé a ser presidente de FUSENDA hasta nuestros días. Entonces, bien, ahora sí, vamos a iniciar este tema. Nos vamos a basar, es el último tema antes de las conclusiones del libro de los espíritus. Ahí está, paraíso, infierno y purgatorio. Este cuestionamiento que le hace Allan Kardec a los espíritus superiores sobre este importante tema. Entonces, inicia así Kardec con la pregunta 1011. Dice, se destina en el universo, vamos a ir a ambientarnos esta charla también con imágenes, ya no del infierno, del purgatorio, en la época de las imágenes religiosas, aunque hay cuadros muy interesantes, pero sin embargo lo vamos a ambientar es con imágenes de los libros espíritas, especialmente en Nuestro Hogar y otros libros que han sido llevados al cine. Aquí está la imagen, una escena de la película Nuestro Hogar, del médium Chico Xavier y el espíritu André Luis, cuando están en esta ciudad espiritual, esta colonia espiritual que se llama Nuestro Hogar. Aquí está la madre de André Luis y el gobernador de la ciudad espiritual. Bien. Entonces, la pregunta 1011, esta es otra escena de la película. La pregunta 1011 dice, pregunta Kardec a los espíritus superiores en el libro de los espíritus. ¿Se destina en el universo un lugar circunscrito a las penas y goces de los espíritus según sus méritos? Entonces, era la antigua idea de las religiones de que había un lugar específico preestablecido para las penas y los goces de los espíritus. ¿Qué nos contestan los espíritus superiores? Dice, ya hemos contestado a esa pregunta. Otras preguntas anteriores en ese mismo capítulo. Dice, las penas y goces
son inherentes al grado de perfeccionamiento de los espíritus. Son progresivas. Cada cual encuentra en sí mismo el principio de su propia aventura o infelicidad. Y como se hallan los espíritus en todas partes, ningún sitio determinado ni cerrado se asigna a uno más que a otro. En cuanto a los espíritus encarnados, son felices o infortunados en grado mayor o menor según el mundo en que residan sea más o menos adelantado. Entonces, en conclusión, los espíritus no tienen un lugar circunscrito para los que están en el goce y para los que están en la espera. En todos los lugares del universo, donde quiera que se traslada el espíritu, donde se haya el espíritu, ahí está, lleva en sí mismo ese sufrimiento o esa felicidad producto de su comportamiento en sus últimas o en sus últimas, en su última o en sus últimas encarnaciones. Pero dicen los espíritus, como donde quiera los espíritus se reúnen, entonces hay lugares en todas partes del universo. Hay lugares donde se reúnen los espíritus que están en la felicidad y los espíritus que están en el sufrimiento. ¿Ok? Porque por afinidad nos reunimos tanto los que estamos bien como los que estamos, lo que no estamos tan bien. Recordemos que por misericordia divina, los espíritus que están bien pueden ir a los lugares donde están los espíritus que no están bien, en sufrimiento, en aflicción, para ayudarlos. Pero los espíritus que no están bien tienen lugares donde les es prohibido el acceso, a donde solamente pueden estar los espíritus que han progresado, que han evolucionado. ¿Por qué? Porque en su grado de inferioridad pueden producir el caos, el desorden, la rebeldía. Entonces, por orden divino, por organización divina, los espíritus inferiores no pueden llegar a ciertos lugares donde solamente están reunidos los espíritus superiores. Y por último, entonces, como nosotros también somos espíritus, los encarnados, somos espíritus encarnados, entonces también estaremos en un lugar feliz o no tan feliz de acuerdo a nuestro grado evolutivo, ¿sí? En la medida que vamos avanzando en nuestro grado evolutivo, vamos progresando, nos vamos siendo acreedores a lugares, a planetas, que es otro postulado de la doctrina espírita, que no solamente el planeta Tierra es el único planeta habitado, no, hay múltiples planetas habitados de diferentes grados evolutivos. Entonces, nosotros estamos en estos momentos en el segundo nivel, pasando a un tercer nivel. Planeta Tierra es considerado todavía un planeta de expiación y prueba que está en una transición a otro grado que es un mundo de regeneración. Estamos en esa transición planetaria, ¿ok? Y antes de los mundos de expiación y de prueba están los mundos primitivos, después de los mundos de regeneración están los mundos felices, ¿sí? Y los mundos celestes, divinos. Es el último grado en el nivel evolutivo de los planetas. Ya después, los espíritus pasan, ya no es necesario más encarnaciones y se convierten en espíritus puros, pero son puros después de un largo proceso de evolución. Nadie es creado puro. En ese sentido, ya hablamos en una charla anterior sobre los ángeles, demonios, etc. Ya dimos la interpretación de estos términos a la luz de la doctrina espírita. Los espíritus puros llegan a ser espíritus puros luego de un largo proceso evolutivo, ¿sí? Porque todos los espíritus somos creados simples e ignorantes. Entonces, nos ganamos ese
esa posibilidad de llegar a ser espíritus puros, que ya no necesitamos en ese grado reencarnar en mundos materiales, solamente lo haríamos si vamos a dar un ejemplo, una misión solamente, pero ya no necesitamos reencarnar por proceso evolutivo. ¿Listo? Entonces vamos a seguir dando que nos dicen más los espíritus. ¿Qué pregunta Kardec y qué nos siguen respondiendo los espíritus superiores? Dice la 1011A. Acordémonos que Kardec llevaba siempre, para cada reunión, llevaba unas preguntas establecidas, preestablecidas, pero de acuerdo a las respuestas que le daban los espíritus, él hacía otras, o sea, contra preguntaba. Dice la 1011A, de acuerdo con esto, o sea, con la respuesta que le acaban de dar los espíritus en esa reunión, dice, el infierno y el paraíso no existen, tal como el hombre se lo representa. Tal como el hombre se lo representa, quiere decir las religiones, las iglesias, antes de 1857 que se dio a la luz del libro de los espíritus. ¿Qué responden los espíritus? Se trata meramente de imágenes, o sea, las imágenes del infierno, del paraíso. Por donde quiera hay espíritus dichosos y desventurados, lo que acabamos de decir, ¿sí? Sin embargo, y como también dijimos, los espíritus de un mismo orden se reúnen por simpatía, pero cuando son perfectos pueden reunirse donde lo deseen. Entonces, las imágenes del infierno y del paraíso son eso, son imágenes. Y como lo acabamos de decir en la pregunta anterior, donde quiera que haya espíritus, ahí y como cada uno de los espíritus tenemos un nivel evolutivo diferente, entonces donde estamos los espíritus felices o desventurados, que además nos reunimos por afinidad, entonces esos son conglomeraciones de espíritus que están bien, que se encuentran bien, que son felices, o aglomeraciones de espíritus que no están bien, que están en sufrimiento, en aflicción, o algunos que están desgraciadamente empecinados en el mal. En esta película o en este libro de André Luis, Nuestro Hogar, nos hablan de un lugar llamado el umbral. Esta es otra escena, es el departamento de reencarnación. Esta es otra escena de la película. Entonces, ahí más adelante vamos a ver una escena donde aparece el umbral, que André Luis estuvo por 8 años en ese lugar, hasta que le conmovieron las fibras. Es un lugar donde están personas en sufrimiento, en aflicción, ¿sí? Y hasta que él oró fervientemente y fue ayudado, y fue rescatado de ahí y fue traído a esta ciudad espiritual. Entonces, y hay lugares donde se encuentran espíritus rebeldes, son llamados estos lugares tinieblas, en donde pues todavía hay unos muy inteligentes, pero que están empecinados temporalmente en mal, en hacerle daño a los encarnados y a los desencarnados, que tienen muchos odios, que tienen muchos rencores, que tienen... Entonces, son lugares donde se reúnen también ciudades espirituales, donde se reúnen los espíritus en sufrimiento. Entonces, donde quiera, no hay uno de esos lugares. En todas partes del universo hay lugares donde se reúnen los espíritus felices y los espíritus que están desdichados o en rebeldía. ¿Ok? Bueno. Seguimos. Bueno, esto en amarillo son explicaciones o complementos que hace Kardec a esta respuesta. Este es el umbral. Fíjense ustedes, la oscuridad del umbral es pues recreado en esta película que se llama Nuestro Hogar, que se puede conseguir por internet. Esta película. Y entonces vemos que es un lugar de oscuridad, de gris, ¿sí? Hay mucho sufrimiento. Pero aquí se lo llevan
porque él ha pedido, él ha clamado, André Luis, que no fue espírita, fue un médico, por cierto, al parecer muy famoso en el Brasil, pero que era ateo y que, bueno, vivió una vida un poquito como que normal para la época, comprometió su salud con abusos del alcohol, del cigarrillo, del sexo, y por eso pasó esos 8 años de sufrimiento en esta ciudad espiritual, en este lugar, en el mundo espiritual que se llama, no es una ciudad, es un lugar donde se reúnen las almas desdichadas en el mundo espiritual que se llama el umbral. Y es llevado, cuando ya él clama por ayuda sincera, una ayuda sincera, entonces es rescatado por esos auxiliares de las ciudades espirituales y lo van a llevar a esa ciudad espiritual llamada Nuestro Hogar, que está sobre Brasil. En todos los países hay ciudades espirituales, en todos los países del mundo, por medio de un libro recibido en Cartagena por la Sociedad Espiritista de Cartagena, nos enteramos que hay una ciudad espiritual sobre Cartagena que se llama Buena Nueva, cuyo director espiritual es Pedro Claver, que fue hecho santo por la Iglesia Católica, San Pedro Claver, ¿verdad? Pedro Claver es quien dirige esta ciudad espiritual. Este libro fue recibido donde describen la ciudad espiritual y los trabajos que estos espíritus también hacen sobre las misiones que tienen en esas esferas espirituales sobre Cartagena y toda esta región. Creo que también tiene influencia Barranquilla y todo esto, porque cubre más, dice allí en el libro que cubre más de la zona de Cartagena, entonces puede tener también influencia acá en Barranquilla y otras ciudades cercanas. Entonces, bien, entonces esta es una profundización que hace Kardec de estas respuestas, estas dos respuestas a estas preguntas anteriores, y dice así Kardec, dice, la localización precisa de los lugares de penas y recompensas solo existe en la imaginación del hombre. Proviene de la tendencia de o sea, del hombre, a materializar y circunscribir aquellas cosas cuya infinita esencia no puede comprender. Claro, el hombre, el ser humano no tiene los sentidos para comprender el mundo espiritual, ¿sí? Porque los sentidos físicos le obstaculizan esa descripción del mundo espiritual. Ha sido por los espíritus que hoy en día tenemos claro todas las cosas, por esta revelación espírita que ha sido permitida por Dios en el momento justo, 1857, que hoy en día tenemos, nos hemos podido quitar el velo gracias a la misericordia divina de qué es lo que pasa en el mundo espiritual. Sin embargo, en todas las épocas de la humanidad ha habido hombres inspirados, hombres místicos, hombres que han entrado en éxtasis, hombres y mujeres, lógicamente, y han podido describir lugares del mundo espiritual, como es el caso de Swedenborg, como es el caso de Dante, con la Divina Comedia, que describe ciertos pasajes del mundo espiritual, como es el caso de Santa Teresa de Ávila, también, que en esos viajes astrales, en esas éxtasis, esos periodos de éxtasis, podía describir y traía acá a la tierra y escribía todas esas visiones que ellos tenían en el mundo espiritual. Pero ahora son los espíritus quienes los propios vecinos, los propios residentes del mundo espiritual, quienes nos describen con detalles todos estos parajes que, como decía la respuesta y el análisis de Kardec, están en todo el universo. ¿Okay? Bien, seguimos. Entonces, la pregunta, otra escena de Nuestro Hogar. 1012. ¿Qué debemos entender por purgatorio? Esta famosa palabra que fue creada mucho tiempo después de que se hablara del cielo y del infierno. La misma iglesia creyó necesaria crear un lugar intermedio, porque no podía ser que las
personas estuviéramos condenados a un lugar de felicidad eternamente y un lugar de sufrimiento eternamente. Entonces, creyeron en esto, la necesidad, y crearon el purgatorio. Entonces, dicen los espíritus, dice Kardec, ¿qué debemos entender por purgatorio? O sea, Kardec está cuestionando al mundo espiritual como si esto hubiera salido de ellos. El purgatorio fue una creación humana de la Iglesia católica porque ellos entendían que podía haber o debía haber una transición entre ese infierno y en ese paraíso de que sí se hablaban desde tiempos antiquísimos. Entonces, pero Kardec, como si esto fuera una realidad, le pregunta al mundo espiritual superior qué debemos entender por purgatorio. Y ellos responden: dolores físicos y morales. Es el periodo de la expiación. Casi siempre en la tierra os creáis vuestro purgatorio y hace Dios que expiéis vuestras culpas. Entonces, fíjense cómo es la cosa. El purgatorio, según las iglesias, según la doctrina cristiana, que fue creada por los hombres, es un lugar en el mundo espiritual, pero los espíritus le devuelven la pregunta y dicen que el purgatorio es un lugar de expiación y que el purgatorio es en los mundos materiales. Es decir, en este caso, para nosotros, el purgatorio es la tierra. Es un lugar donde expiamos nuestros errores del ayer, ¿sí? Con un comportamiento diferente, con una aceptación, porque todos sabemos que vivimos hoy las consecuencias de un ayer. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Es reencarnar. El purgatorio es expiar, es purgar, es corregir con buenas acciones o con incluso dolores nuestros errores del ayer. ¿Okay? Pero, por supuesto que es algo temporal, porque las encarnaciones en los diferentes globos son temporales y el periodo de expiación es temporal, porque recordemos que las encarnaciones en mundos más evolucionados no tienen nada de sufrimiento, ¿sí? Cuando se habla de expiación, precisamente porque todavía estamos en un planeta que está en un nivel evolutivo todavía relativamente bajo, superior a los de mundos primitivos, pero bajo con relación a mundos de regeneración, a mundos felices, a mundos celestes. Bien, entonces, purgatorio, ¿dónde está? Aquí en la tierra y en los diferentes mundos donde expiamos, purgamos todos esos errores del ayer, perfeccionamos nuestro espíritu. Acuérdense que la materia, o sea, nuestro cuerpo físico, es el medio por el cual nuestro espíritu evoluciona. ¿Ok? Entonces, y que se convierte al final este cuerpo físico en un traje que se daña y que nosotros cambiamos, colocamos en el closet y después buscamos un nuevo traje para seguir en nuestra función evolutiva. Eso son nuestro cuerpo físico y esa es la materia. ¿Okay? Eso es que de este conocimiento hay una deducción moral. No debemos apegarnos a las cosas materiales, ni siquiera a nuestro propio cuerpo. Es un medio, no es un fin, es un medio para evolucionar. ¿Ok? Bien. Acá, después de esta respuesta, hay otra explicación de Kardec que la he colocado en color amarillo. Entonces, él le parece tan importante esta respuesta que la profundiza y dice: lo que el hombre llama purgatorio es asimismo una imagen por la cual se ha de entender no algún lugar determinado, sino el estado de los espíritus imperfectos que se encuentran en expiación hasta obtener su purificación total.
que debe elevarlos a la categoría de espíritus bienaventurados, o sea, espíritus felices, puesto que tal purificación se opera en las diversas encarnaciones. El purgatorio consiste en las pruebas de la vida corporal. ¿Listo? Lo que acabamos de analizar, lo que acabamos de explicar. Entonces, el purgatorio es la tierra y los diferentes mundos que le sirven a los espíritus para expiar, para purgar, para reparar todo aquello que no hemos hecho del todo bien en el pasado. Y que esa expiación, esa reparación nos va a hacer merecedores de encarnar en mundos donde ya no se necesite esa expiación, sino que serán mundos donde tendremos todavía pruebas, pero aprendizajes, y que nos llevarán a crecer, a elevarnos, a progresar aún más. O sea que el purgatorio es algo temporal, ¿sí? Porque sabemos que todos los espíritus llega un momento en que nos graduamos, ¿sí? De los periodos de reencarnaciones sucesivas, y ya tendremos la categoría de espíritus puros, donde no es que nos vamos a quedar pereciendo eternamente, sino que vamos a ser los ministros, los intermediarios entre Dios y los espíritus todavía menos evolucionados, ¿sí? Entonces, a medida que el espíritu evoluciona, la pereza, el no trabajo, pues para él es menos consecuente. O sea, a medida que el espíritu progresa y evoluciona, trabaja más, pero porque el trabajo te da esa amor, esa energía, esa luz. Mejor dicho, el trabajo no es un trabajo. Y prueba de ello, aquí vemos otra imagen de la película Nuestro Hogar. Prueba de ello es que en esta ciudad espiritual, ya lo hemos dicho, pero siempre vale la pena repetirlo, el único espíritu de esta ciudad espiritual que no descansa es el gobernador, ¿sí? Los demás tienen la obligación de descansar un día en la semana, de todas las actividades que son incesantes, las actividades que tienen los espíritus en esta ciudad llamada Nuestro Hogar. ¿Ok? Bueno, continuamos. Bueno, después de ver las imágenes de la película Nuestro Hogar, vamos a ver unas imágenes de la transcomunicación experimental, que tenemos una conferencia en la página de YouTube, Barranquilla Espiritual, una conferencia que nos dio Álvaro Vélez Pareja. Son imágenes que han sido captadas en unos aparatos que los mismos espíritus han ayudado a fabricar, que es el Vidicom. Estas son imágenes en el mundo espiritual, repito, para ambientar este tema de lo que pasa con nosotros después de la desencarnación. ¿Ok? Entonces, dice aquí, la 1013A, se concibe que pueda ser así. Esto es una consecuencia de la respuesta anterior acerca del purgatorio. Se concibe que pueda ser así por parte de espíritus que quieran instruirnos. Pero ¿qué expiación tiene el hecho de que ciertos espíritus interrogados acerca de su situación qué explicación tiene el hecho de que ciertos espíritus interrogados acerca de su situación hayan respondido que sufrían los tormentos del infierno o del purgatorio? O sea, Kardec, como no interrogó a un espíritu, sino a muchos, entonces muchos de esos espíritus le decían que estaban en el infierno o en el purgatorio. Entonces él dice, pero ¿por qué entonces ustedes dicen que el purgatorio no queda en el mundo espiritual, sino que queda en los mundos físicos? Porque muchos espíritus responden que están en el purgatorio. ¿Cuál es la respuesta que dan los espíritus superiores? Dice, cuando son inferiores y no están del todo desmaterializados, o sea, poco evolucionados, conservan parcialmente sus ideas terrenas y traducen sus impresiones con los términos que les son familiares.
se encuentran en un ambiente que solo a medias les permite sondear el porvenir. Y esta es la causa de que muchas veces algunos espíritus errantes, ya hemos hablado sobre este término, espíritus errantes, somos la mayoría que estamos esperando una nueva encarnación. Estamos en el intermedio entre una vida y otra nueva que va a empezar, o cuyo desprendimiento es muy reciente. Hablan como lo hubieran hecho cuando se hallaban encarnados. Hablen. Es la razón por la que muchos espíritus hablen como lo hubieran hecho cuando se hallaban encarnados. El vocablo infierno puede traducirse como una vida de pruebas extremadamente penosas, con la incertidumbre de alcanzar una mejor. Purgatorio es una existencia también de pruebas, pero con la conciencia de que se tendrá un futuro más dichoso. Cuando estás experimentando un gran dolor, no te dices que sufres como un condenado. No son más que palabras y siempre en un sentido figurado. ¿De qué le dicen los espíritus superiores a Kardec en esta respuesta? Muchos espíritus pueden expresarse todavía con el vocabulario de la tierra y decir que están en un infierno, que están en el infierno, o decir que están en el purgatorio, ¿sí? Porque todavía tienen, si no están evolucionados, todavía tienen los conceptos de las iglesias, sobre todo que antes eran mucho más fuertes que hoy, ¿no? Antes eran como que mucho más fuertes las impresiones que se tenían de estos dogmas, como el infierno y como el purgatorio. Entonces, es cuestión de palabras, dicen los espíritus. Pero realmente el espíritu, si está en el mundo espiritual sufriendo, él dice que está en un infierno o que está en un purgatorio, ¿sí? Utilizando el mismo vocabulario que tenía en la tierra, pero no es que esté en el infierno o en el purgatorio. Hay, como lo dijimos anteriormente, hay lugares donde los espíritus que se encuentran sufriendo, sufren y se reúnen otros que están en la misma condición, igual que hay lugares donde los espíritus son felices y también se reúnen otros en la misma condición. No uno, muchísimos, incontables, innumerables lugares felices o lugares, repito, de aflicción, de sufrimiento, de esos espíritus errantes. ¿Cuáles son los espíritus errantes? Vamos a recordar otra vez, ¿verdad? Hay tres estados de los espíritus: encarnados, errantes y puros. Encarnados nosotros. Estamos ahora con una vestidura física, encarnados desde hace tantos años. Okay. Cuando partimos al mundo espiritual y no somos puros, o sea que tenemos que seguir reencarnando, entonces tenemos la categoría de espíritus errantes. Estamos entre una encarnación y vamos para otra. Pase poquito o pase mucho tiempo, todavía necesitamos seguir reencarnando porque nuestro progreso no es completo. Y llegamos a un momento en que, como decíamos ahorita, nos graduamos de esta universidad que se llama Progreso y ya no tenemos que reencarnar en ningún otro tipo de planeta, sea evolucionado o no, y nos convertimos en espíritus puros, pero repito, no para perecer, sino para continuar sirviendo a Dios, al universo, en los diferentes planetas. Nos podemos convertir en avatares, en mesías, como Jesús, que le fue asignado el progreso de este planeta llamado Tierra. Entonces nosotros nos podemos convertir en espíritus así, casi que co-creadores de planetas, ¿sí? Como pasó, repito, con Jesús, que antes de que se creara este planeta, él recibió la misión de ayudar a la formación de este planeta. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. La pregunta 1014. Todas estas son fotos que se han tomado de captaciones de espíritus con estos aparatos Midicom. Bueno, la 1014. ¿Qué se ha de entender por un alma en pena? Es importante y un tema que muchas personas lo utilizan, pero sin saber realmente cuál sería ese significado. Kardec le hace esa pregunta
a los espíritus? Y la respuesta es un alma errante, o sea, que está en ese periodo de erraticidad, pero además de ser errante, es sufriente. Eso es que es lo que se... Kardec está cuestionando a los espíritus sobre términos que hemos creado aquí en la tierra. O sea, y los espíritus generosamente están interpretando esas denominaciones como purgatorio, como alma en pena, ¿verdad? Tratando de explicarnos a nosotros cómo debemos entender esos términos que empleamos aquí en la tierra. Entonces, un alma en pena, dicen ellos, es un alma errante y sufriente, incierta acerca de su porvenir, y a la cual podéis procurar un alivio que a menudo pide al acudir a comunicarse con vosotros. ¿Sí? Entonces, muchas veces esas almas que percibimos y que a veces corremos o que nos asusta, o que corremos a procurar que, bueno, que no son espíritas, buscar exorcismo, buscar situaciones que alejen esas almas. A veces esas almas están pidiendo esa ayuda, y nuestras lecturas, nuestras oraciones, nuestras visitas al centro espírita, donde ellos son atendidos allá, no solamente somos atendidos los encarnados en un centro espírita, son atendidos todos aquellos espíritus que se vinculan a nosotros por X, por Y, Z. Por eso es importante congregarnos. Jesús decía, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Eso no son palabras simplemente. Nos está diciendo Jesús que es importante que nos congreguemos, así como estamos hoy aquí virtuales, pero también que podamos presencialmente, ya que ya no tenemos tanto el peligro del COVID, poder también presencialmente, porque en los centros espíritas establecidos hay trabajos que se hacen con estos espíritus, con estas almas en pena, como dice acá Kardec en la pregunta, para ayudarlos a ellos. Y hay una reunión paralela entre nos tenemos los que encarnados, y hay una reunión paralela y hay conferencias para los desencarnados. Y esto no, en cierta forma, indirectamente, no ayudamos a los espíritus que se han vinculado con nosotros cuando dejamos de asistir a nuestros lugares de congregación, sea en un centro espírita, sea en la iglesia que sea. Es muy importante la presencialidad también. ¿Ok? Bueno, la 1015 dice, ¿en qué sentido se debe interpretar la palabra cielo? Claro, Jesús hablaba del cielo, del reino de los cielos, ¿sí? Y pues en muchas, digamos, doctrinas, libros basados en la doctrina cristiana, pues se han hecho tratados del cielo. Entonces, ya preguntó sobre el purgatorio, ahora está preguntando sobre el cielo o el paraíso, que también se le dice, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido se debe interpretar la palabra cielo? Otra vez, dice Kardec. Respuesta, se lo responden como una pregunta. ¿Crees que sea un lugar como los campos elíseos de los antiguos, donde todos los espíritus buenos están amontonados en promiscuidad, sin más preocupación que disfrutar durante la eternidad de una dicha pasiva? No. Lo responden con una pregunta y la niegan. No es eso. No es un lugar de ociosidad, de donde están todos reunidos, de inutilidad. ¿Sí? Dice, el cielo es el espacio universal. Son las estrellas, los planetas y todos los mundos superiores, donde los espíritus gozan de la plenitud de sus facultades, sin padecer las adversidades de la vida material ni las congojas inherentes al estado de inferioridad. Entonces, fíjense ustedes, y un papa lo dijo,
un papa lo dijo, si mal no estoy, fue el Papa Juan Pablo II, decía que el cielo y el infierno eran estados de conciencia. Y aquí eso es lo que nos está diciendo. Ya hablamos del purgatorio, un estado de conciencia. Y puede estar preferentemente en los mundos materiales, en los espíritus que estamos encarnados en mundos materiales, con todavía una inferioridad, donde espiamos. Y aquí están diciendo lo mismo los espíritus superiores con respecto al cielo. El cielo está en el espacio universal, o sea, en el universo entero, en los planetas, las estrellas, en los mundos, ¿sí? Donde los espíritus elevados que han progresado están reunidos también, ¿sí? Sin las adversidades, sin los sufrimientos, porque ya han pasado todas esas etapas. No porque Dios se los regaló o porque hayan sido privilegiados. No, es que ya pasaron por esos estadios inferiores, esos cursos inferiores, y ya han sido promovidos a planetas o a lugares en el mundo espiritual donde se reúnen los espíritus bienaventurados, los espíritus que ya han progresado. Jesús lo decía, y aunque no vamos a profundizar en esas palabras de Jesús, tiene que ver completamente con este tema. Cuando dijo, hay muchas moradas en la casa de mi Padre, ¿sí? Iré, prepararé la morada que os corresponde, vendré y los llevaré conmigo. ¿Qué nos está diciendo Jesús en esas palabras tan sencillas, pero tan profundas? En la casa de mi Padre es el universo, lo que nos están respondiendo aquí los espíritus superiores. Hay muchas moradas, lugares habitados, no solamente mundos habitados, que también nos los está diciendo acá, en esta respuesta a los espíritus superiores, mundos habitados, sino también en el mundo espiritual, lugares donde nos reunimos los espíritus cuando partimos de los planetas materiales, de los planetas físicos. Eso es lo que le está diciendo Jesús a sus apóstoles. No temáis, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Vendré a buscarlo y lo llevaré conmigo a esa morada, donde estaremos, donde nos reuniremos nuevamente. Entonces, ¿por qué hay tantas iglesias que todavía creen que no hay vida después de la muerte? Si Jesús, eso es la parte principal de su mensaje. Porque hay tantas iglesias que todavía dicen que los espíritus dormimos. Cuando Jesús vino otra vez después del sepulcro, regresó con su cuerpo espiritual, ¿sí?, a presentarse a sus amigos, a decirles que la muerte no existe, ¿sí?, que la vida es perenne. Y no por un día, por varios días, por 40 días. Entonces, increíblemente todavía estamos dentro de la cristiandad, que es lo más triste, dudando de la inmortalidad del alma. Entonces, el cielo son lugares dichosos en todos los lugares del universo, en planetas superiores, en el mundo espiritual, donde se reúnen las almas que han tenido sus créditos, sus buenas acciones, y hasta tanto no hayan llegado al estado definitivo de espíritus puros, tendrán que seguir reencarnando en mundos superiores o en mundos no superiores, mundos necesitados, pero no a espiar, sino a trabajar en pro de estos mundos inferiores. Por ejemplo, y lo dicen los libros de Manuel Filomeno de Miranda, que están encarnando muchos espíritus voluntariamente desde mundos evolucionados, están encarnando aquí a la Tierra, de las Pléyades, están encarnando para elevar el nivel vibratorio del planeta Tierra, que está en esta transición de un mundo de expiación y prueba a un mundo de regeneración. Entonces, esto no se da mágicamente, esto se da con un trabajo organizado, planeado, y que muchos voluntarios de estos mundos evolucionados, mundos de regeneración, mundos felices,
están encarnando voluntariamente, repito, no porque tengan que hacerlo, sino para ayudar a elevar el tono vibratorio del planeta Tierra. Entonces, pero son espíritus felices que han venido a la Tierra a sembrar de esa felicidad, ese optimismo, esa paz, ese arte, a todos el orbe planetario, influenciar y ayudar a ese progreso. ¿Listo? Bueno, seguimos. Aquí hay unas interesantes fotografías de el Pidicón. ¿Sí? Aquí está el espíritu encarnado, cuando estuvo encarnado aquí en la tierra, este fue un sacerdote, y acá está en el mundo espiritual para ver el parecido que tiene, ¿no? Aquí, este fue un investigador, un sacerdote, este fue un investigador, y acá está en el mundo espiritual. Aquí está este otro, que fue otro investigador, y acá está en el mundo espiritual. Entonces vean la exactitud de su periespíritu, que conserva los rasgos que tuvieron aquí en la tierra. Bien. 1016. Ciertos espíritus han declarado residir en el cuarto cielo, en el quinto cielo, etcétera. ¿Qué entendían ellos por eso? Pregunta Kardec. Repito, Kardec cuestionó a muchísimos espíritus a través de muchísimos medios, a través de diferentes centros, espíritus o grupos, en esa época, grupos de vocación que se reunían para estudiar los espíritus. Bueno, antes de fundar la Sociedad Parisiense de Estudios Espirituales. Dice, vosotros le preguntáis en qué cielo viven, porque tenéis la idea de que hay muchos cielos dispuestos como los pisos de una casa. Así pues, os contestan con vuestro propio lenguaje. Pero para ellos, esas palabras, cuarto o quinto cielo, expresan diversos grados de depuración y por tanto de felicidad. Sucede exactamente lo mismo que cuando se pregunta a un espíritu si está en el infierno. Si es desventurado, responderá que sí, por cuanto para él infierno es sinónimo de sufrimiento, pero sabe muy bien que no se trata de un horno. Un pagano hubiera dicho que se encontraba en el Tártaro, ¿sí? Que es el infierno de los que creían en los dioses, ¿no? El Olimpo y todo eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá los espíritus sobre esta pregunta de que si hay un quinto cielo, que hay un cuarto cielo? Entonces, dice que los espíritus, primero que no todos son conocedores, no todos tienen toda la cultura, ¿sí? Y ellos responden acorde a sus conocimientos y a sus experiencias. Indudablemente que en el mundo espiritual hay niveles de felicidad y hay niveles de sufrimiento. Entonces, depende como tú les preguntes, ellos se acomodan a esas preguntas con respuestas acordes. ¿Sí? Entonces, lo que sí está claro es que si ellos sufren, va a decir que están en un cielo, sea el tercero, el cuarto o el quinto, y si no, porque entienden que hay otros que están si no sufren, y si sufren, van a decir que están en un infierno, y también seguramente entenderán que hay niveles de infelicidad, ¿ok? Pero como decíamos ahorita, es cuestión de palabras, ¿ya? Hay que entender que no hay un solo cielo, sino que hay muchísimos lugares donde los espíritus se reúnen y que están en un estado de felicidad. En los mundos, en el mundo espiritual o en los mundos materiales que tienen un nivel evolutivo superior al de la Tierra, donde no se viven las situaciones difíciles de prueba, de expiación que se viven aquí en la Tierra, porque son mundos más evolucionados, donde encarnan los espíritus más evolucionados. Entonces, todo es acorde con la evolución. La habitación es acorde al habitante, al progreso del habitante. ¿Ok? Aquí está también una dama que también aparece su imagen en el mundo espiritual.
Entonces, aquí dice Kardec, recuerden que las letras en amarillo son ampliaciones de Kardec, dice que lo mismo acontece con otras expresiones análogas. Estábamos hablando del quinto cielo, del cuarto cielo, ¿sí? Dice ciudad de las flores, ciudad de los elegidos. O sea, los espíritus se pueden expresar de esa manera, con esos términos. Ciudad de las flores, ciudad de los elegidos, primera, segunda o tercera esfera, ¿sí? Las cuales no son sino alegorías empleadas por algunos espíritus, pero no son nombres absolutos que tienen esos lugares en el mundo espiritual, ¿sí? Dice, ya como imágenes, ya a veces, por ignorar la realidad de las cosas e incluso carecer de las más elementales nociones científicas. O sea, el espíritu, porque sea espíritu, porque esté desencarnado, no lo sabe todo, ¿no? Sabe lo que ha acumulado a través de sus experiencias reencarnatorias. Ya sabemos que la memoria no siempre se renueva enseguida de sus encarnaciones anteriores, por lo tanto tampoco de sus conocimientos anteriores. Poco a poco se va obteniendo esa memoria profunda de su espíritu, entonces se expresa casi que como hablaba aquí en la tierra, salvo que haya avanzado en estudios, en conocimientos, en el mundo espiritual, porque claro que sí, como es allá, es aquí, ¿sí? Entonces lo que vemos acá hay universidades, acá hay hospitales, acá hay clínicas, así es el mundo espiritual, porque precisamente allá fue primero y después nosotros plasmamos todas esas cosas cuando encarnamos aquí en la tierra. Entonces allá se estudia, allá se investiga, ¿sí? Como nos lo narra André Luis y Manuel Filomeno de Miranda y muchos otros espíritus que nos han dado luces sobre todos estos temas. Bueno, sigue Kardec. Esta otra imagen del Vidicón, otra imagen del mundo espiritual. Estas personas fueron plenamente identificadas. No es el objeto de esta charla, pero sí quiero ambientar cada una de estas enseñanzas con estas imágenes. Ya les digo, podemos recordar esta charla que tiene que nos dictó Álvaro Vélez, que se llama Transcomunicación Experimental, que está en el canal de YouTube Barranquilla Espiritual. Entonces sigue ampliando Kardec. Aquí dice, según la idea restringida que se sustenta antaño, o sea, anteriormente, hace mucho tiempo, en esa época, acerca de los lugares de penas y recompensas, y sobre todo por la opinión de que la Tierra era el centro del universo, que el cielo formaba una bóveda y había en ella una región de las estrellas, se ubicaba el cielo arriba y el infierno abajo. De ahí las expresiones subir al cielo, estar en los más altos de los cielos, ser precipitado a los infiernos. O sea, el cielo arriba, el infierno abajo. Además que infierno viene de inferior, ¿no? Hoy en día la ciencia ha demostrado que la Tierra es solo uno de los mundos más pequeños entre tantos millones de otros, sin poseer ninguna importancia en especial. Ha trazado la historia de su formación y descrito su constitución, probando que el espacio es infinito y que en el universo no hay ni arriba ni abajo. De ahí que haya sido preciso renunciar a ubicar el cielo por encima de las nubes y el infierno en las profundidades de la tierra. Y esto lo dijo Kardec hace 165 años. Imagínense ustedes hoy con todos estos telescopios que han ampliado el tamaño del universo y todas las probabilidades de vida en el universo. Entonces, todavía hoy podemos repetir estas enseñanzas de Kardec con plena seguridad, con plena vigencia. ¿Sí? De que no hay no hay cielo arriba e infierno abajo. El universo es infinito. Y hay, como decíamos, otra vez repetimos, diferentes lugares de felicidad y diferentes lugares de tristeza o de sufrimiento
acorde a todos los espíritus que están en los diferentes lugares del universo. Bien. Otras imágenes del mundo espiritual por transcomunicación. Algunas por computadora, algunas por videocall. Bueno. Continúa Kardec. Esta es una ampliación a las preguntas anteriores por parte de Kardec. En lo que toca al purgatorio, no se le asignaba ningún sitio determinado. Estaba reservado al espiritismo proveer sobre todas estas cuestiones la explicación más racional, la más grandiosa y al mismo tiempo la más consoladora para el género humano. Así pues, es posible afirmar que llevamos en nosotros mismos nuestro infierno y nuestro paraíso. Fíjese usted que Juan Pablo II en los años 80, 90 repite casi que textualmente estas mismas palabras, que el infierno y el cielo y el infierno son estados de conciencia. ¿Ok? Exactamente estas mismas palabras de Kardec. En cuanto a nuestro purgatorio, lo encontramos en nuestra encarnación, en nuestras vidas corporales o físicas. Entonces, repetimos, y creo que los que vean este video, creo que lo deben tener bien claro, para que le expliquemos a las otras personas que no tienen esta bendición de estas claridades, ¿verdad? Que el cielo y el infierno son estados de conciencia. Donde quiera que vayamos después de nuestra desencarnación, el mundo espiritual, el lugar que nos corresponda, ¿sí? Ya hablamos acá, en todos los lugares del universo hay lugares de aflicción, hay lugares de tinieblas por el estado de nuestro espíritu, donde quiera que nos encontremos, o en la ciudad espiritual Buena Nueva, que está sobre Cartagena y sobre toda esta región. ¿Llevaremos nuestro cielo o llevaremos nuestro infierno? ¿O estaremos en un estado purgatorial de sufrimiento? Pero purgatorio, específicamente para la doctrina espírita, con esta interpretación, con esta respuesta, son los mundos físicos, los mundos, lógicamente, que están en un estado evolutivo inferior, como el planeta Tierra en este momento, que es un mundo de expiación y prueba, camino a la regeneración, es el verdadero purgatorio. Y los lugares felices o infelices que están en el mundo espiritual, de acuerdo a su evolución, ¿sí? Y los planetas también felices, donde encarnan los espíritus más evolucionados, y los planetas más atrasados, los de los mundos primitivos, entonces se viviría en ellos los espíritus una especie de infierno también, ¿verdad? Por todos los sufrimientos, por todas las aflicciones que se dividen en esos planetas inferiores. Espíritus encarnados o desencarnados, llevaremos el cielo, el infierno o el purgatorio de acuerdo a nuestro progreso, nuestro estado evolutivo. El purgatorio más bien para los niveles intermedios. El cielo o el paraíso para los niveles superiores y el infierno para los mundos primitivos. Cuando estamos encarnados y cuando estamos desencarnados, hay lugares también en el mundo espiritual purgatoriales, de tinieblas y lugares celestiales. Es lo mismo donde quiera que estemos, encarnados o desencarnados. Bien, la otra pregunta, otra imagen de esta persona que también fue plenamente identificada en el mundo espiritual, quién era ella cuando estaba encarnada. Bien, 1017. ¿En qué sentido hay que entender las palabras de Cristo? Mi reino no es de este mundo. Fueron otra palabra que habló Jesús. Fue acá en ocasión de el interrogatorio de Pilatos en el pretorio. ¿Sí? Y es cuando él le dice, luego eres rey. Y él dice, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Solamente me escuchan los que buscan la verdad. Bien. Entonces, ¿qué responden los espíritus ante esta pregunta de Kardec, donde nombra a Jesús? Dice, al así responder, hablaba Cristo en sentido figurado. Quería expresar que él
solo reina, se reconoce rey, sobre corazones puros y desinteresados. Él está en todas partes donde prevalezca el amor al bien. Pero los hombres ávidos de las cosas del mundo y apegados a los bienes terrenales no están con él. Les damos la espalda a Jesús cuando estamos apegados a las cosas materiales, que como acabamos de decir, las cosas materiales son un medio, no son un fin. Las cosas materiales, hasta nuestro propio cuerpo, es el medio para progresar, para evolucionar nuestra alma o espíritu, ¿verdad? Bien. Entonces, en ese sentido, él decía que mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿dónde está el reino de Jesús? En todos los corazones de los espíritus que han entendido su enseñanza, su filosofía de amor, practican la caridad, estemos encarnados o estemos desencarnados, hacemos parte de ese reino de Jesús. ¿Ok? Que él llamaba el reino de los cielos. ¿Ok? Bien. Entonces, por esto, bueno, sí, continúa acá. Continúa acá. Fíjense ustedes, esta es la imagen de Einstein en el mundo espiritual. Se ven los rasgos de él aquí, de Albert Einstein. Bueno, después de su desencarnación. Esta creo que es la última pregunta. La última pregunta, y es la última pregunta del libro de los espíritus. Del libro de los espíritus. La 1018. Dice, el reinado del bien podrá algún día ser instituido en la tierra. Le pregunta Kardec a los espíritus superiores. Lo pongo en otro amarillo porque la respuesta toda, que es bastante extensa, esta respuesta la da el espíritu San Luis, que tenemos entendido que era el guía espiritual de Allan Kardec, un rey de Francia, San Luis. Entonces, es el que da la respuesta completa de esta pregunta. Por eso la hemos colocado en otro color. Entonces, repito la pregunta. ¿El reinado del bien podrá algún día ser instituido en la tierra? Respuesta. Reinará el bien en la tierra cuando entre los espíritus que acuden a habitarla, o sea, nosotros, los buenos predominen sobre los malos. Entonces, harán ellos que reinen allí, hablando del espíritu como si estuviera en otro lugar en estos momentos, seguramente está en un mundo más elevado en ese momento, San Luis, harán ellos que reinen allí el amor y la justicia, que son la fuente del bien y de la felicidad, por medio del progreso moral y la práctica de las leyes de Dios, atraerá el hombre a la tierra a los espíritus buenos y alejará de ella a los malos. Pero estos últimos, o sea, los malos, no la dejarán sino cuando el ser humano haya desterrado de sí el orgullo y el egoísmo. Entonces, vamos a continuar con la respuesta porque es larguita, pero vamos a ir entendiendo qué nos está diciendo. ¿Se podrá o no se podrá instituir el reinado del bien en la tierra? Claro, cuando nos decidamos a practicar el bien y atraeremos la compañía de espíritus superiores, el mal va a ser desterrado de la tierra, pero eso es progresivo, es poco a poco, pero todos tenemos que estar decididos a hacerlo porque todo tiene su plazo y el planeta Tierra también va a tener tiene un plazo donde ya necesariamente encarnados y desencarnados que no nos habituemos a esta nueva Tierra, este nuevo estado evolutivo de la Tierra, tendremos que ser desterrados como ya pasó con los espíritus de la raza adámica, de la civilización adámica, que desde de la estrella de Cochero, de la constelación de Cochero, la estrella, bueno, en estos momentos está descrito en el libro hace 2000 años,
Capela, de un planeta de la estrella de Capela en la constelación de Cochero, vinieron exiliados al planeta Tierra y Jesús los recibió con los brazos abiertos para que ayudaran a la evolución del planeta Tierra, que era un mundo más atrasado que lo que es hoy. Entonces, la civilización egipcia, los judíos, los hindúes vinieron de esa constelación de Cochero, de un planeta cercano al Sol de Capela. Entonces ellos fueron desterrados porque ya ese planeta llamaba a un progreso, a una evolución, y ellos ya no estaban acordes. Entonces ese es el paraíso perdido, que debemos también interpretarlo, el paraíso perdido, como esa exilio que tuvieron todos esos espíritus aquí en el planeta Tierra. Cuenta Emmanuel, espíritu de Emmanuel, el guía espiritual del medio, Chico Xavier, que es el autor de ese libro, que los más juiciosos de esos exiliados de Capela fueron los egipcios de esa época. Al parecer el pueblo egipcio cumplió ese mandato expiatorio, esa exiliación, más en forma más presta que los judíos, que los hindúes, y que ellos casi que en masa regresaron otra vez a su estrella, a su planeta de esa estrella de Capela, porque cumplieron esa misión. O sea, fíjense ustedes, recuperaron el terreno perdido. Dios no le cierra la esperanza a ningún ser. Recuperaron el tiempo perdido en ese servicio que hicieron aquí en la tierra, y ellos, los egipcios de esa época, pudieron regresar a su planeta de origen del cual habían sido exiliados. Entonces Dios nos da nuevas oportunidades, siempre. Es maravilloso, es misericordioso. Seguimos con la respuesta del Espíritu de San Luis ante esta pregunta, que si la tierra podrá ser, el reinado del bien podrá ser instituido aquí en la tierra. Entonces dice, continúa San Luis. Perdonen que siempre, porque me interesa que ustedes sepan de este tema de la transcomunicación. Este es el investigador Jürgenson, que fue pionero en las grabaciones de voces de los espíritus. Empezó con unas grabadoras de cintas y fue incluso condecorado por el Papa Pablo VI por esas investigaciones. Fíjense ustedes. Y sale acá en una de las imágenes del Vidicón. Bueno. Continúa San Luis. La transformación de la humanidad ha sido predicha y vosotros estáis llegando a ese momento, que es apresurado por todos los hombres progresistas. Esa transformación se operará mediante la encarnación de espíritus mejores, que formarán en la tierra una nueva generación. Acabamos de decir en los libros de Manuel Filomeno de Miranda, describen cómo están encarnando, eso sí, voluntariamente, espíritus de un orden mucho más elevado, procurando una nueva generación, un contagio del bien, un contagio del amor, porque hay una ley de fraternidad, de solidaridad universal. No hay, el cielo no está lleno de egoístas que solamente piensan en ellos. No, ellos piensan en ellos, en su felicidad, pero quieren compartir y se convierten en misioneros del bien en mundos en vías de evolución como el nuestro, y encarnan gustosamente hacer un trabajo, hacer un servicio. Entonces los espíritus de los malvados, que la muerte cosecha a diario, y todos aquellos que intentan detener la marcha de los acontecimientos, serán excluidos de este mundo. Lo que acabamos de decir, como pasó con el planeta del Sol de Capela, pues se encontrarían desubicados entre los hombres de bien, cuya aventura turbarían. Irán a mundos nuevos y menos evolucionados a desempeñar misiones penosas en las que podrán trabajar por su propio adelanto, al paso que lo harán por el progreso de sus hermanos todavía más atrasados que ellos. Lo que acabamos de decir que pasó con los hermanos
con los egipcios, que hicieron, que trabajaron, que ayudaron al progreso del planeta Tierra, y que casi que en masa se puede decir los judíos los egipcios de esa época regresaron a su planeta de origen después de haber realizado una misión forzosa, porque no es lo mismo encarnar en un mundo tratando de ayudar como estos espíritus de las Pléyades a la evolución, que ser exiliados, que ser excluidos porque no dieron la talla del progreso de ese mundo. Pero de todas formas, en este caso ellos sirvieron, ayudaron al progreso de ese planeta Tierra en ese momento, que era un mundo más inferior, y pudieron desempeñar muy bien su tarea. Que Dios se vale de todo, ¿sí? De esa exclusión se aprovecha para ayudar, apalancar a espíritus que están encarnados en planetas inferiores. Esta es otra imagen en el mundo espiritual de una persona que también está plenamente identificada. Que este libro, esta foto creo que encabeza un libro de brasilero Clovis Jones, Transcomunicación Experimental, que fue traducido al español por Orlando Villarraga, que ha sido un conferencista habitual nuestro. Bien. Sigue la respuesta de San Luis, que como dije es extensa. ¿No veis en el hecho de excluir a los espíritus inferiores de la tierra ya transformada la sublime imagen del paraíso perdido, que estamos diciendo? Y en el hombre que vino al mundo en tales condiciones, trayendo consigo el germen de sus pasiones y las huellas de su inferioridad primitiva, la imagen no menos sublime del pecado original, de otro concepto que maneja la iglesia, el pecado original. Vamos a terminar aquí, que dice: considerando desde este punto de vista, el pecado original se relaciona con la naturaleza aún imperfecta del ser humano, que así no es responsable sino de sí mismo y de sus propias culpas, y no de las de sus padres. Entonces, el pecado original para la iglesia es el pecado, el error de Adán, de Eva, ¿sí? Pero que realmente nosotros lo interpretamos ahora, el pecado original, como los errores de nosotros mismos en pasadas reencarnaciones. Nosotros heredamos esos errores. La ley de causa y efecto. Todas las situaciones que vivimos hoy en día tienen una causa. ¿Generada por quién? Por nosotros mismos. Entonces, Dios sería injusto de que heredáramos un pecado de Adán, de una generación, a menos que hayamos sido nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que pasa que nosotros a veces hemos sido nuestros abuelos, nosotros hemos sido nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, y hemos realizado en esa encarnación tanto cosas positivas como cosas no tan positivas, y tenemos que recoger la cosecha muchas veces de esas o errores o de esos aciertos, ¿sí? En este planeta o en otros planetas. Somos solidarios con nosotros mismos. Con todo lo que sembramos una vez, lo cosechamos ahora, ¿sí? Ley de causa y efecto, acción y reacción. Bien, y termina San Luis con esto, otra imagen en Didicón, perdón, Didicón. Aquí está en el mundo espiritual, la investigadora, y en otra imagen, un espíritu allí, en la imagen. Dice, termina San Luis: todos vosotros, hombres de fe y de buena voluntad. Me encanta esta palabra, buena voluntad, porque me recuerda cuando nació Jesús, cuando encarnó Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Sí? Dios no está pidiendo que seamos perfectos, pero que tengamos buena voluntad, buena disposición de oír, de cambiar, de mejorar. Eso es lo que nos pide. Trabajad pues con celo y valor en la gran obra de la regeneración, por cuanto cosecharéis
pues cuanto cosecharéis centuplicado el grano que hayáis sembrado. Desventurados los que cierran los ojos a la luz, porque se están preparando para sí mismos largos siglos de tinieblas y decepciones. Desventurados los que cifren, ¿sí?, todas sus alegrías en los bienes del mundo, porque soportarán más privaciones que goces hayan tenido. Y desventurados sobre todo los egoístas, porque no encontrarán a nadie que les ayude a cargar el fardo de sus miserias. Una advertencia que nos hacen los espíritus con amor, pero también con fuerza, ¿sí? Porque es mejor que los amigos le dicen las verdades en su cara a los amigos, ¿sí? No los engañan. Entonces el Espíritu de San Luis nos está diciendo nos está abriendo una esperanza, pero nos está advirtiendo también que hagamos las cosas bien, ahora que estamos aquí, ahora que podemos, ¿verdad? Para no encontrar sorpresas negativas en el mundo espiritual, que ya no deberían ser sorpresas porque nos lo están advirtiendo acá, pero tenemos que hacer conciencia de todas esas enseñanzas para de verdad transformarnos, cambiar, desapegarnos de las cosas materiales, involucrarnos más en nuestra propia iluminación y en la iluminación de las otras personas que están con nosotros o aquellas que ni siquiera nos conocen, pero que podemos ayudarlas directa e indirectamente. Bueno, y como acá Kardec en esta pregunta dice, ¿en qué sentido hay que entender la palabra de Cristo? Mi reino no es de este mundo. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a cerrar esta reunión con un mensaje en el Evangelio que el Espíritu ha firmado como una reina de Francia. Un mensaje muy bonito que está en el capítulo 2, precisamente que encabeza esa frase que recordó Kardec. ¿Sí? Acuérdense que el libro de los Espíritus es 7 años antes, fue en el 57 y el libro del Evangelio fue en el 64, 7 años antes que el Evangelio se fue el espiritismo. Entonces, él encabeza uno de los capítulos del Evangelio con esas palabras de Jesús: mi reino no es de este mundo. Y la única instrucción de los espíritus que aparece la firma una reina de Francia. Entonces, ¿cómo debemos entender ese reino de Jesús según este espíritu que fue una reina de Francia? Aquí hay otra imagen de el Bidicón, de alguien en el mundo espiritual, también plenamente identificado. Bueno, dice esta reina de Francia, dice, ¿quién mejor que yo puede comprender la verdad de estas palabras de nuestro Señor? Mi reino no es de este mundo. El orgullo me perdió en la tierra. ¿Quién comprendería la nada de los reinos de ese mundo si yo no la comprendiese? ¿Qué me he traído de mi reinado terrestre? Nada, absolutamente nada. Y para que la lección fuese más terrible, ni siquiera lo conservé hasta la tumba. Reina fui entre los hombres. Reina creí entrar en el reino de los cielos. Engañosa ilusión. Qué humillación cuando en vez de ser recibida allí como soberana, vi sobre mí y mucho más altos hombres a quienes creía muy pequeños y que yo despreciaba porque no eran de sangre noble. Miren qué declaración más, bueno, más hermosa, pero también más cruda, ¿no? Oh, entonces comprendí la esterilidad de los honores y de las grandezas que con tanta avidez se buscan en la tierra. Para prepararse un lugar en este reino, es necesario la abnegación, la humildad,
la caridad en toda su celeste práctica y la benevolencia para con todos. Nadie os pregunta lo que habéis sido, qué rango habéis ocupado, sino el bien que habéis hecho, las lágrimas que habéis enjugado o secado. A Jesús, tú lo has dicho. Otra imagen acá del mundo espiritual, de alguien que fue cantado acá también en Piricón. A Jesús, tú lo has dicho, tu reino no es de la tierra, porque es preciso sufrir para llegar al cielo, y las gradas del trono no aproximan a él. Los senderos más penosos de la vida son los que conducen allí. Buscad pues el camino a través de los abrojos y de las espinas, y no entre flores. Los hombres corren tras los bienes terrestres como si debieran conservarlos siempre, pero aquí ya no hay ilusión. Ven muy pronto que solo se asieron, o sea, se agarraron a una sombra y despreciaron los únicos bienes sólidos y duraderos, los únicos que les sirven en la celeste morada, los solos que pueden franquearles la entrada. Tened piedad de aquellos que no ganaron el reino de los cielos. Ayudarles con vuestras oraciones, porque la oración aproxima al hombre al Todopoderoso. Es el eslabón que une el cielo a la tierra. No lo olvidéis. Una reina de Francia. En Havre, 1863. Entonces, fíjense qué declaración más tierna, pero más cruda y más verídica, donde una reina de Francia interpreta estas palabras de Jesús: mi reino no es de este mundo. Es decir, la verdadera sociedad no está organizada como está organizada aquí en la tierra, donde es por las influencias, es por el poder, es por el dinero que se consigue en muchos puestos. No, la verdadera sociedad, o sea, ese mundo de Jesús, ese reino de Jesús, es en la meritocracia, en las cualidades morales, tanto que una reina puede ser la última, ¿sí? Y un simple sirviente que hizo las cosas bien, de la mejor manera, puede estar mucho más elevado. Entonces, por eso razón tenía Jesús decir que mi reino no es de este mundo, porque las cosas en este planeta no funcionan como funcionan en el mundo espiritual superior. ¿Ok? Creo que es totalmente diciente. Ahora, sobre la personalidad de esta reina, por lo que dice, creemos que fue la reina María Antonieta, la que fue guillotinada, porque dice en la Revolución Francesa, me refiero, dice, y para que la lección fuese más terrible, ni siquiera lo conservé hasta la tumba. Y acordemos que la reina María Antonieta, a raíz de la Revolución Francesa en el año de 1882, fue separada de su cargo. El rey Luis XVI casi que inmediatamente fue guillotinado. Acuérdense que la guillotina era el invento de un médico francés. Era una cuchilla que bajaba desde arriba y le cortaba la cabeza, le cercenaba la cabeza a la persona. Entonces la reina María Antonieta no fue inmediatamente ejecutada, sino casi un año después, en 1883, es que se decreta su muerte. Permaneció en calabozo casi por un año. Entonces, creemos que por esta descripción que ella hace, se refiere a la reina María Antonieta, la esposa de Luis XVI, que fueron los reyes que cayeron en el momento de la Revolución Francesa. Entonces, mis queridos hermanos, espero que les haya gustado estas reflexiones, que lógicamente no son mías, están en el libro de los espíritus, nos pertenecen a todos, pero que bien vale la pena
recordarlas nuevamente. Así que gracias, merci, obrigado, danke, thank you. En fin, gracias por este espacio que le han dedicado a este estudio. Y bueno, si hay alguien que quiera decir algo, preguntar algo, con mucho gusto. ¿Si están ahí o ya se fueron? Ah, bueno, un corazoncito de Rose. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno. Abel, yo quería preguntarte algo. ¿Me Claro, escuchas? Milagro, adelante. Sí, claro, adelante. Bueno, si pones a Albert Einstein, pero como un hombre que inventó algo que mató tanta gente en la humanidad, puede tener, puede estar en otro grado de la espiritualidad. Bueno, el descubrimiento de Albert Einstein tuvo una aplicación desafortunada, ¿sí? Pero no creo que haya sido él el directamente responsable de esa situación, de la aplicación de esos descubrimientos de él. No sé qué tanto, no he profundizado. Por ejemplo, el Nobel, el creador, Alfred Nobel, creó la dinamita y él en su propia encarnación se dio cuenta de las aplicaciones nefastas para la que había sido utilizada la dinamita para la guerra. Y por eso es que él crea el premio Nobel para, digamos, premiar a todos aquellos que utilizan la ciencia, los descubrimientos para cosas positivas. No sé hasta qué punto él fue directamente responsable de la bomba atómica. Sé que lógicamente que sus hallazgos pudieron realizar todo eso, pero también conocemos lo importante que es la energía atómica, por ejemplo. No necesariamente es para destruir, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, no te sabría decir hasta qué punto de pronto él fue el encargado de que se hiciera todo, pero los descubrimientos científicos no necesariamente deben producir el mal, que el hombre por su egoísmo, por su orgullo, tiene esas aplicaciones todavía, ¿verdad? Ojalá nunca se hubiera con esas investigaciones creado un arma tan letal, pero ese es el ser humano, ese es el ser humano. Ahora, que el hecho de que aparezca en un vidicón no quiere decir que está en el cielo, quiere decir, o sea, en un mundo espiritual superior o algo así, quiere decir que está desencarnado y que tuvo ocasión, en ese lugar donde estaba, tuvo ocasión de presentarse en el vidicón, pero en el vidicón pueden también aparecer imágenes de seres no tan evolucionados, de seres, ¿sí? Que pueden aparecer por esa imagen. O sea, digamos que el descubrimiento del vidicón es neutro. Tanto pueden aparecer espíritus evolucionados de regular o espíritus no evolucionados. No sé si con esto respondo en algo tu inquietud. Claro. Ya. Bueno, ¿alguien más? Bueno, listo. Entonces vamos a